Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Pues bueno, indiscutiblemente, mis amados hermanos, después de esta gloriosa alabanza en que el Espíritu Santo ministró nuestro corazón, amén, esas alabanzas tan tradicionales de los hijos de Dios, amén, esas alabanzas que hacen que nuestro corazón, amén, retumbe en nuestro pecho para exaltar al Rey de la Gloria, amén. Hoy vamos a hablar, amén, hoy vamos a aprender de parte de Dios en el capítulo, desde el capítulo 24, amén, de Segunda de Reyes, capítulo 24 de Segunda de Reyes. Y a la palabra dice, en el nombre de Jesús: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Amén. Pero Jehová, dice la palabra en el verso 2, envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Amén. Amén. Indiscutiblemente vemos nosotros, usted ve capítulos antes de este capítulo que estamos leyendo, de cómo el rey Nabucodonosor había tomado cautivo a algunos reyes. Amén. Pero ¿por qué tanta ventaja y por qué tanta autoridad de este rey de Babilonia sobre estos reyes? Amén. Porque indiscutiblemente lo hemos visto y lo hemos aprendido, volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Eso es lo que hace que el enemigo agarre ventaja sobre nuestra vida. Lo que hace que el enemigo venga, amado hermano, a minar, a destruir y a hurtar los propósitos que Dios tiene en nuestra vida y en el ministerio que Él por gracia nos ha dado. Es que no entendemos que Él habita en santidad y nosotros nos queremos mover en el pecado o en la maldad. En el pecado o en la maldad, como este hombre, amén, este rey llamado Joacim, que después de que el rey Nabucodonosor lo apresó, lo tuvo cautivo, y conociendo las estrategias del rey de Babilonia, pues se rebeló en contra de este rey. Amén. E indiscutiblemente aquí en el verso 2, cuando vemos nosotros, amén, que Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, amonitas, moabitas, amén, con un propósito, con el propósito de que los destruyeran. Dice la palabra, envió contra Judá para que la destruyesen. Amén. Ahora vemos nosotros lo que dice en el libro de Proverbios: los ojos de Jehová están sobre buenos y sobre malos. Amén. Como el poder y la autoridad. Amén. Dios tiene poder y autoridad sobre los buenos y sobre los malos, y usa como bien a Él le parezca a los buenos como a los malos. Puede usar a los malos en contra de los buenos. ¿Para qué? Para que los buenos no se desvíen, para que los buenos puedan entender, amén, que Él tiene todo el poder. Amén. Todo el poder. Así es. Amén. Indiscutiblemente, cuando Joacim fue capturado por el rey de Babilonia, pensó en el tiempo en que se iba a rebelar, y para que se pudiera haber rebelado en contra de este rey tan poderoso que es que fue el rey Nabucodonosor, pues tenía que haber aprendido sus estrategias y fraguado un plan para rebelarse. Pero cuando uno se rebela, amén, como este hombre, amén, cuando se rebela en contra, amén, de este rey, de nada le valió, porque Jehová estaba en contra de él. Amén. Porque Jehová estaba en contra de sus maquinaciones. Amén. Por eso vemos nosotros en el nombre de Jesús, amén, en el verso 8,
cuando dice de 18 años, amén, de 18 años, alabado sea el Señor, amén, era Joaquín, amén, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y aproximadamente 10 días, pero bueno, 3 meses. El nombre de su madre fue Nausta, hija de Elnatán de Jerusalén. Amén. Entonces, vemos nosotros que Joaquín, amén, fue levantado para que reinara en lugar de este hombre perverso, de este rey perverso llamado Joacim. Y lo hemos aprendido este último tiempo. Amén. La impartición puede ser de bendición o puede ser de maldición. La impartición de bendición viene, amén, a través de la voz que nosotros estemos dejando entrar a nuestra cabeza por nuestros oídos. Y esa impartición se va a propagar de generación en generación. Pero vemos a Joacim, amén, vemos a Joacim que le impartió la maldad a su hijo Joaquín, cuando dice la palabra, reinó 3 meses, y con 3 meses le bastó para rebelarse en contra de Jehová, para rebelarse en contra de Jehová. Por eso dice en el verso 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme, mire bien, conforme a la impartición, conforme a la educación, conforme al testimonio, conforme a lo que él veía y oía de su padre Joacim. Amén. ¿Qué veía? Pura rebelión. ¿Qué veía? Puro pecado, hermano. Amén. Por eso Joaquín se le hacía normal. Se le hacía normal, al grado que ya apenas tenía 3 meses, cuando ya estaba prácticamente en la práctica, amén, abiertamente, de la rebelión en contra de Jehová. Por eso dice la palabra, en el nombre de Jesús, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Por eso dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada, fue rodeada. Amén. Porque eso es lo que hace el enemigo, hermano. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, lo primero que hace es sitiar, es rodear. Amén. Es rodear y esperar el momento preciso para destruir la ciudad. El momento preciso, empieza la presión, empieza por ahí la situación, amén, a ser más desfavorable. Por eso ahorita lo vamos a ver, amén, de cómo aquella ciudad que fue sitiada se sentía poderosa porque había alimento, había agua, amén, y pues tenían un gran ejército y algunos muros que rodeaban la ciudad. Pero vemos cómo la maldad va avanzando, hermano, y la maldad, como el pecado, amén, no tardan en detonar en nosotros la muerte, hablando de la muerte espiritual y aún la muerte física. Por eso dice la palabra, en el nombre de Jesús, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Amén. Porque Satanás no opera solo, Satanás opera a través, amén, de los colaboradores o los siervos o los canales o los vehículos, amén, que se dejen usar. Pero ya después, amén, vemos nosotros, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y dice la palabra, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Amén. Amén. Lo tomó preso, amén, y dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Amén. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Amén. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta
que si estamos a cargo de alguna congregación, tenemos que tener mucho cuidado, amén, a quién le abrimos la puerta, hablando en lo espiritual, a quién le abrimos la puerta o a quién le prestamos oídos, amén, porque de una u otra manera, si nosotros no somos aquellos atalayas o aquellos centinelas dispuestos a dar la vida por el ministerio, entonces va a venir el enemigo, amén, va a venir sus colaboradores y nos van a robar lo que Dios nos dio, amén, porque ellos pueden, no, porque Dios no va a estar, amén, no va a estar, porque Dios no va a estar para defender, porque Dios no va a estar para bien librarnos, por así decirlo, amén, porque donde hay rebelión, donde hay irreverencia, ahí no está Dios, hermanos, y aquí lo estamos viendo. Por eso dice, y sacó todos los tesoros de la casa del rey o real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. Esos son los propósitos que Dios tenía para su casa, que se le honrase, amén, que se le diera a él la honra. Y para darle al rey la honra, llamado Jehová de los ejércitos, tiene que ser con esos utensilios, amén, de acuerdo al rey de reyes. Esos utensilios que el rey Nabucodonosor, que es un tipo del enemigo, hizo pedazos, tipifican los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros descuidamos la relación con Dios por escuchar la voz del rey equivocado, entonces viene el enemigo, amén, no nada más a robar los sueños que teníamos, sino a sacarnos del propósito de Dios, a sacarnos del propósito de Dios. Así es, amén. Porque una cosa ha dicho Dios, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en su Hijo Jesús, no se pierda y tenga vida eterna, amén. Pero si el enemigo, amén, logra enfermar nuestro corazón de incredulidad, entonces déjeme decirle, una cosa es lo que había dicho Dios, amén, para nuestra vida y nuestra familia, pero una cosa totalmente diferente es lo que va a pasar si yo me rebelo en contra de Dios, si yo me rebelo en contra de su palabra, amén. Por eso dice que destruyó los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Como Jehová había dicho, amén. Entonces dice el verso 15, asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, amén, llevó cautivo a Babilonia, ¿a quién? A Joaquín, alabado sea el Señor, amén. Cuando vemos nosotros el significado de Joaquín, amén, significa Jehová establece, amén, Jehová establece. Pero si no hago honor al nombre, entonces, amén, en lugar de que Jehová establezca, Satanás establece. En este caso lo vemos con Joaquín, que no quiso, amén, no quiso la ayuda de Dios, no quiso reconocer que su padre Joacim le había dejado una impartición muy tremenda y volvió a ser, amén. Apenas murió su padre Joacim e inmediatamente vino a florecer en él la maldad en contra de Jehová, y Dios dice, les da carta abierta al rey Nabucodonosor para que venga y eche mano no nada más del rey, sino de su madre y de todo su ejército, amén, y dejando como señal la destrucción en la casa o en el templo de Jehová. Eso es lo que hace cuando alguien no es un buen administrador o un buen mayordomo de las cosas de Dios, amén. Cuando queremos inventar algo que ya está, aquí dice, como Jehová había dicho. A Salomón no le plació decir, no, yo voy a hacer no, como Jehová había dicho. Es como yo me tengo que conducir en la casa de Dios, es como me tengo que conducir en mi vida, en mi trabajo, en cualquier negocio o trabajo en el cual yo pueda estar, amén, de acuerdo a los dichos de Dios, de acuerdo a los dichos de Dios.
Por eso dice la palabra, amén, llevó cautivo a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, y dice, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, amén, sacarnos de nuestra Jerusalén para llevarnos otra vez al mundo, amén, y ya estando en el mundo, poder operar de acuerdo al mundo en nuestra Jerusalén. Eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. Por eso dice en el verso 16, y a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos guerreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. O sea que el enemigo agarró parejo. Nada más bastó la maldad, la rebelión y la irreverencia, no nada más de Joacim, sino de su sucesor, su hijo Joaquín. ¿Para qué? Para que el enemigo entrara a devastar, amén, el templo y la ciudad, y llevara cautivo, amén, no nada más al rey, sino a todo su ejército. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Así que vemos nosotros en el nombre de Jesús, amén. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre a Sedequías. A Sedequías, amén. Pero Sedequías es conocido como un gobernante cobarde, como un gobernante que busca lo propio. Joasías, amén, Sedequías, amén, es tipificado como un gobernante que hace de acuerdo a su parecer, no de acuerdo al parecer de Jehová de los ejércitos. Porque dice la palabra, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Humaltal, hija de Jeremías de Libna. Y luego el verso 19. Sigue la maldad aumentando, sigue la maldad, la rebelión y la irreverencia aumentando, caminando, transicionándose de generación en generación. Primero con Joacim, y luego con Joaquín, y ahora con Sedequías. Dice el verso 19, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, su abuelo, hermano. Amén. Tremendo. Amén. Por eso dice, conforme a todo lo que había hecho Joacim, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Dice, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Amén. Sedequías se rebeló, y aconteció que a los 9 años de su reinado, en el capítulo 25, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército. Ya no vino nada más con ciertos siervos. Si usted recuerda, con anterioridad leíamos que los siervos habían sitiado la ciudad, dieron el aviso a Nabucodonosor. Nabucodonosor vino, llevó preso a estos reyes rebeldes, a estos reyes presunciosos, pero ahora dice aquí que vino con todo su ejército, con toda su jerarquía contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Amén. Y levantó torres, amado hermano, puso esos atalayas, esos centinelas, amén, que dieran aviso ante cualquier movimiento dentro de la ciudad. Recordemos que estaba rodeada por muros, amén, pero la tenía rodeada el rey Nabucodonosor. Así es el enemigo, hermano. El enemigo, por mucho que nos estemos refugiando, por mucho que digamos, no, yo aquí no me falta nada en lo natural, soy próspero, aunque no quiero nada con Dios, no, todo eso, hermano, todo eso se acaba. Todo eso se acaba. El enemigo sabe ser paciente. El enemigo sabe ser paciente. ¿Cuántos años van a pasar? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí dice la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice que a los 10, dice
en el mes 10, amén, o sea, casi a los 10 años. Amén. Aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, o sea, casi 10 años, hermano. Amén. Nabucodonosor no es como que llegó y devastó la ciudad. Dice que tuvo todo el tiempo para levantar torres. Y en esas torres poner centinelas, poner atalayas de maldad, hermano, para que estuvieran dando absolutamente todo diagnóstico de movimiento, de operación de guerra. Amén. ¿Y sabe qué? Este rey se creía que iba a poder vencer sin Dios al enemigo. Amén. Al enemigo o a nuestros enemigos sin Dios no los podemos vencer, hermanos. Amén. Porque aunque seamos uno y un ejército acampa en contra de nosotros, aunque seamos uno, lo hemos aprendido. Nosotros y Jehová seremos mayoría. Aunque seamos uno, hermano. Sí, amén. Amén. Aunque se levante contra ti guerra, aunque se levante contra ti un ejército, aunque venga el mismo diablo contra ti, aunque venga a sitiar la ciudad, porque dice que anda buscando alrededor, amén, a quien devorar, aunque se levante un ejército en contra de ti, en contra de tu casa, en contra del ministerio que Dios te ha dado, no te llegarán, porque Jehová es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Sí, dice el salmista, amén, amén. Por eso dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, amén, del rey Sedequías. Y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad. Malo, hermano. Tenías alimento, eras próspero, tenías en abundancia en lo natural, todo eso tiende a desaparecer. Cuando no hay un mayordomo que pueda reprender al devorador, cuando no hay un administrador, amén, que pueda administrar, amén, todo lo que, amén, todo absolutamente en cuanto a las áreas de nuestra vida. Por eso dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Amén. Y déjeme decirle algo. Usted recuerda cuando el enemigo, amén, tentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted recuerda cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado. Hay algo tan glorioso cuando el enemigo quiere tentarlo y le dice, amén, si tienes hambre o si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y el Rey de la Gloria, llamado Jesús, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Le estaba diciendo, no solo de este pan de la tierra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de vida. Ese es el pan de la gloria, ese es el pan de la victoria, ese es el pan que nos llevará de gloria en gloria y de potencia en potencia, hermano. Aunque un ejército venga en contra de nosotros, aunque un ejército venga y quiera hacer, amén, o quiera atacar, amén, aunque vengan los brujos, los hechiceros, los agoreros, aunque vengan los rebeldes e irreverentes en contra de nosotros, no podrán hacer nada, porque Jehová está con nosotros y Él es el que nos sostiene de nuestra mano derecha, dice la palabra. Amén, amén, amén. Amén. Por eso dice, hubo una gran hambre hasta que no hubo pan para el pueblo en la tierra. Qué tremendo, hermano. Mientras estaban, ¿verdad? No, aquí yo no me falta nada. Tengo los carros del año, tengo las cuentas en el banco, tengo el avión a mi disposición, el barco, tengo el cohete para ir a la luna. Pues con todo y eso, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, amén. Si Jehová no está con nosotros, tarde o temprano el enemigo va a hacer de las suyas. Va a entrar, a hurtar, matar y destruir, como lo vemos en esta ciudad. Por eso dice, en el nombre de Jesús, amén, en el verso 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. Tremendo, Sí, amén.
abierta ya una brecha, dice la palabra, en el muro de la ciudad. ¿Usted ha escuchado la palabra portillo? Es una brecha, hermano, es una fisura, es una cuarteadura. Es una cuarteadura. Por eso dice, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Amén. Amén. En lugar de pelear, amén, en lugar de defender al pueblo, en lugar de levantarse y si había que dejar la vida en la pelea, pues se dejaba, huyeron, se acobardaron. Porque eso es lo que hace cuando alguien quiere operar en lo natural, en la pelea o en la lucha al cual Dios nos mete para vencer a nuestros enemigos. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Se acobardaron. ¿Por qué se acobardaron? Porque cuando hay ausencia de Dios en un ministerio, lo primero que se va a notar, amén, cuando hay ausencia de Dios en una persona, inmediatamente se va a dar a notar queriéndose justificar, poniendo pretextos, viendo los errores de otros, amado hermano, murmurando, chismeando, haciendo o levantando la disensión, la irreverencia y la rebelión en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay presencia de Dios en alguien, está el Espíritu Santo de Dios. Ahí no hay cobardía. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si nosotros nos enfrentamos a los más tremendos enemigos, no vamos nosotros a ser derrotados. Porque lo hemos aprendido. Si algo no sabe hacer nuestro Dios, es perder. Es perder. Por eso dice, amén, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Huyeron de noche todos los hombres de guerra. Huyeron de noche todos los hombres de guerra. Amén. Todo está bien en cuanto a estereotipos y en cuanto a nombres. No, yo soy un soldado de guerra. Yo no he escuchado, si me pongo a contar las veces que he escuchado en esta iglesia y en otras iglesias, amén, ese eslogan tan presuncioso, yo soy un soldado de guerra, y hasta se oye así como muy estruendoso, amén. Sí, el problema aquí es que todos podemos ser soldados de guerra, amén, hasta que no llegue la noche, hasta que no lleguen las tinieblas, hacer acto de presencia. Allí es donde nos tenemos que levantar. Ahí es donde tenemos que resplandecer en medio de la penumbra. Ahí es donde tenemos que hacer o echar mano de la palabra, la estrategia, que es lámpara, que es lumbrera, que es la que nos va a dar la victoria, es la que nos va a mantener encendidos como antorchas, como altares vivos. No el pregoncito de día todo mundo, amén, de día todo, soy el guerrero de Jehová, soy el guerrero de Dios, amén. Y Dios diciendo que me gustaría, es lo que yo quiero. Pero siempre te has rebelado, siempre has sido, amén, un rebelde como Joacim, como Joaquín. Y en este caso, amado hermano, como Sedequías, un rey cobarde. Un rey cobarde. Por eso dice la palabra, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Amén. Se les presentaron las tinieblas, amén. Y por no tener un fuego en ellos o una unción en ellos, pues olvídense, amado hermano. Huyeron pensando que iban a agarrar ventaja en contra del enemigo. Amén. Creían que iban a sorprender al enemigo. Por eso dice, amén, huyeron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, estando los caldeos, mire bien hermano, porque esto se pone glorioso. Estando los caldeos alrededor de la ciudad. ¿Por qué le digo que esto, verdad? ¿Sabe qué significa caldeos? Le digo, caldeos significa demonios. Demonios. Caldeos
significa demonios, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Caldeos significa demonios. Dice, estando los demonios alrededor de la ciudad, el rey se fue por el camino de Araba o Arabá, que significa desierto. ¿Cómo se te ocurre ir al desierto si no llevas agua, si no llevas provisión? ¿Cómo se nos ocurre ir, amén, a querer atravesar el desierto sin una provisión que nos va, amén, a mantener con vida en ese desierto? Pero dice la palabra, amén, estando los caldeos o estando los demonios alrededor de la ciudad, el rey se fue, el rey huyó como los soldados de guerra que tenía a su mando, porque como el rey, sus soldados, como el rey, el pueblo. Y es tremendo, hermano, es tremendo. Amén. Gloria a Dios, porque podemos decir, no, pues hay que orar. Sí, hay que orar, pero hay que determinar, hay que determinar. No te vaya a caer la noche y en lugar de pelear con estrategias de Dios, que es quien va a alumbrar nuestra victoria, amén, el mismo diablo nos va a hacer pedazos. Así como entró al templo que levantó Salomón, así como el rey Nabucodonosor entró al templo y destruyó todos los utensilios, dice, así va a entrar en nosotros como templos de Dios a destruir los sueños y los propósitos. Yo puedo tener muchos sueños y decir, yo dentro de un mes voy a hacer esto, no, dentro de 5 meses voy a hacer esto, no, sí, gloria a Dios, espérate para que llegue la noche, amén, espérate para cuando llega la noche. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 5, y el ejército de los caldeos siguió al rey. ¿Qué significa caldeos? Demonios. Si usted se pone a investigar, amén, si usted se pone a investigar, los caldeos, yo creo que era el pueblo enemigo, amén, más cruel, sin misericordia, hermano. Si usted se pone a investigar, amén, con respecto a los caldeos, se va a encontrar usted, amén, un pueblo completamente sin misericordia. Dice la palabra, amén, en el nombre de Jesús, el ejército de los caldeos siguió al rey, amén, siguió al rey, dice la palabra. El rey dijo, ahí te quedas, pueblo. El rey dijo, amén, ya se fueron mis hombres de guerra, ya me voy también yo. Haz de la ciudad como bien te parezca. Es como cuando nosotros como hijos de Dios o como cristianos, amén, sabemos que Dios nos ha dado un pueblo, Dios nos ha dado un ejército, Dios nos ha dado una familia. ¿Y qué hacemos para que nuestra familia, amén, pueda tener todavía la esperanza, amén, de encontrarse con nuestro Dios? Pues seguir peleando la buena batalla, seguir peleando la estrategia. Eso no nos va a librar de las consecuencias de sus pecados, eso no nos va a librar de las consecuencias de su maldad, amén, pero al menos Dios les va a estar, amén, les va a estar inquietando, les va a estar por ahí, ¿verdad?, sugiriendo y apercibiendo a través de situaciones y aún a través de personas que se arrepientan de su maldad, amado hermano. Indiscutiblemente tenemos que tomar esto muy en cuenta, porque dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado, ¿qué dice ahí? Todo su ejército. Amén. Todo su ejército. Alabado sea el Señor. Amén. Y dice la palabra, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla. Amén. En Ribla. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice en el verso 6, mi amado? Dice,
el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Y pronunciaron contra él sentencia. ¿Cuál es la paga del pecado, hermano? Muerte. La muerte. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Caín a Jehová? No, pues total, ya me rebelé en contra de ti. Cualquiera que me vea me va a matar. Jehová le dice, no, si no es tan fácil. No es tan fácil como cuando en ocasiones la gente en medio de su rebelión y de su irreverencia dice, total, de algo me voy a morir. Total, de algo me voy a morir. No. Ciertamente Dios le dijo a Caín, tú no te vas a morir porque alguien te mate. Tú vas a vivir las consecuencias de tu irreverencia y de tu rebelión. Tremendo, hermano. Tremendo. Amén. Y dice la palabra, y pronunciaron contra él sentencia. Amén. ¿Qué dice en el 7? Degollaron A los hijos de Sedequías en presencia suya. Amén. ¿Qué es lo que hace Satanás? Primeramente, amén, primeramente te va a causar un dolor muy grande. A ver si así entiendes, pero como ya te tengo, no va a ser como que a la ligera. Amén. Eso es lo que hace el espíritu de cobardía. Amén. Cuando hay espíritu de cobardía, amén, ahí no hay amor, ahí no hay misericordia, ahí no hay autocontrol. Por eso, lo contrario de lo que decíamos, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valentía, un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Y aquí vemos nosotros que al pronunciar sentencia, la paga de su cobardía, ¿cuál fue? Degollaron a sus hijos en su presencia. Y luego, ¿qué dice? Y a Sedequías le sacaron los ojos. Y luego, ¿qué dicen después? Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Lo mismo que le hicieron a Sansón. Lo mismo, amado hermano. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la rebelión. Eso es lo que hace la cobardía. Amén. Porque esto de estar sirviendo a nuestro Señor Jesucristo no es de dichos, es de hechos. Porque si no, Satanás agarra ventaja. Dice la palabra que cuando el rey de Babilonia, que es un tipo de Satanás, sitió la ciudad, él esperó, al grado que en su paciencia levantó aquellas torres. Vamos a esperar. Amén. Sus ejércitos no le dijeron al enemigo cuántos días, no, van a ser años, porque esta ciudad es una ciudad próspera. Van a ser años. Dice que fueron casi 11 años. ¿Hasta cuándo les vino? Amén. ¿Hasta cuándo les dio la orden de atacar? Amén. Hasta que vieron que los soldados que estaban para defender se acobardaron. Hasta que vieron que el rey, amado hermano, que estaba para dar la orden para pelear, se acobardó. Entonces Satanás entró por la ciudad. Amén. Hacer lo que él sabe hacer bien: hurtar, matar y destruir. ¿Cuándo fue que, en qué tiempo fue que los soldados de guerra salieron huyendo? Cuando llegó la noche. Cuando llega el desfavor, la contrariedad, es cuando nosotros, amén, le queremos argumentar a Dios. ¿De qué, hermano? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? No me preguntes lo que tú ya sabes, porque eso es lo que tú has propiciado, Sedequías. Eso es lo que tú has propiciado. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi ejército? Porque no tuvieron un rey. Amén. Porque no tuvieron un rey que se arrepintiese delante de Jehová de los ejércitos y él le diera la victoria. Por eso dice, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Termino con esto, amado hermano. Eso es lo que hace el pecado y eso es lo que hace la maldad. Eso es lo que hace la irreverencia y la rebelión, y que mucha gente, ¿verdad?, no lo cree. El pecado te causa mucho dolor. Mucho dolor. Amén.
El pecado te roba la visión. El pecado te lleva cautivo. Amén. Y esto es tremendo cuando ya se conoce al que vino a darnos libertad. Y todavía aún queremos, amén, queremos nosotros correr para que las cadenas se vuelvan a poner en nuestras manos, en nuestra cabeza y en nuestros pies. Porque no queremos, amado hermano, seguir un diseño. Porque no queremos exaltar al único que merece la honra, gloria y honor, y se llama Jesús. Líbrenos Dios, hermano. Líbrenos Dios de no estar apercibidos. Esta palabra es para percibirnos como pastores, como líderes y como pueblo de Dios. Por Dios no quedó. Dios mismo autorizó el ataque de los caldeos, dice la palabra, de los caldeos, de los moabitas, de los amonitas, de los sirios. Lo decíamos, amén, porque Jehová tiene el poder y la autoridad sobre buenos y malos. Él va a usar a los buenos como bien le parezca, y va a usar a los malos aún en contra de los buenos, cuando los buenos quieren rebelarse. ¿Y a quién vamos a clamar, hermano? ¿A quién vamos a pedirle ayuda? Vamos a levantar para decir: Padre, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame. ¿Qué es lo que está pasando en mi trabajo, en mi negocio, en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ayúdame. Y Dios va a decir: yo mismo estoy autorizando ese ataque. Yo mismo estoy autorizando ese ataque. Porque te has rebelado en contra de mí. Porque te has querido hacer a tu manera y a la manera del rey de Babilonia. Amén. Y es tremendo, hermano, porque lo hemos visto y lo hemos aprendido. Amén. Satanás es un instrumento de Dios para que podamos entender que Él tiene el poder en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros, como un grano de arena que caído al piso no hay quien lo encuentre. Amén. Como un grano de arena que caído al piso no hay quien lo encuentre. Pero en ocasiones queremos argumentarle a Dios, nos rebelamos en contra de Dios, somos irreverentes, somos irrespetuosos, somos rebeldes, como Joacim, que le impartió a un Joaquín, y Joaquín, amén, quitado por el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia dijo: no, yo voy a poner un rey, y puso a el rey cobarde, a Sedequías. Así que, mis amados hermanos, esto de ser cristiano no es un juego. Esto de ser llamado, amén, hijo de Dios no es un juego. Esto de ser llamado pastor no es un juego, hermano. No es un juego. Amén. Porque si algo tenemos que entender es que Satanás está aprovechando. Va a aprovechar, amén. Nos va a aprovechar, amén, lo mínimo de nuestra rebelión en contra de Dios para traernos dolor al corazón. Eso es tremendo. Así que nos conviene mejor estar humillados delante del Rey de la Gloria para que Él nos aperciba, y si ha de venir un dolor, que Él lo permita, Él siempre va a dar un bálsamo para que ese dolor mengue.